Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre el libro de Samuel. Estamos con el primer libro de Samuel. Nosotros en nuestro estudio habíamos dicho que en realidad el libro de Samuel es uno solo, el tomo 1 y tomo 2, con historias muy interesantes sobre, ahora estamos entrando ya prácticamente en la monarquía, casi estamos haciendo las últimas preparaciones. Aún hablamos sobre el arca en Kiriat Yarim. El capítulo 7, con el versículo 1, comienza todavía con la parte final, en realidad, de lo que corresponde al capítulo 6. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir mirando algunos de los elementos. Primero, en el capítulo anterior, ya habíamos dicho que el capítulo 6, como termina, es el retorno, ¿verdad? El retorno del arca, de la alianza, el arca del pacto al territorio de Israel. Capítulo 4, Penemando Apa, Oper de Paz y Cuello, Hoy y Cuera, fue con los filisteos después al final, después de tener toda una peste, toda una situación, digamos así, de ataque de parte de Yahvé mismo, es decir, del Señor, contra el pueblo filisteo, una devastación total. Entonces, y así le entregan primero en Bet-Shemesh, pero en Bet-Shemesh también nos damos cuenta que hay un problema con el mismo pueblo de Israel, o sea, con los israelitas mismos, pero había una situación. Dice, habían mirado el arca del Señor. Esa es la palabra, esa es la frase que utiliza el autor sagrado. Pero para decirnos, era como esa curiosidad que nosotros tenemos a ir un poquitito más allá, como tocar, investigar, entrar en aquello que es lo sagrado, aquello que no se podría hacer en síntesis, ¿verdad? Bueno, entonces todos estos elementos son importantes que nosotros tengamos en cuenta y que vayamos mirando un poco, ¿verdad? Entonces, vuelve al territorio de Israel y con una cortísima estadía allí en Bet-Shemesh por esta situación que habíamos dicho. En Bet-Shemesh habían mirado el arca del Señor. Como él hirió, dice, y aquí pone una cantidad, 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor le había infligido el castigo tan grande, este castigo tan grande que Yahvé mismo le inflige al pueblo de Israel. Entonces ahora ellos ofrecen y dicen, bueno, ¿a quién le vamos a entregar?
pero que esté lejos de aquí. Y le ofrecen a los de Kiriat Yarim, y llevaron el arca de Yahvé y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Yahvé. Bueno, esto es entonces lo que se nos presenta aquí, esto es entonces lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, el hecho de llevar, el hecho de esconder, ¿verdad? Bueno, Kiriat Yarim no era una ciudad levita, sabemos eso, no era una ciudad levita, sin embargo, el arca va a ese lugar. Recibió el arca con los brazos abiertos. Entonces, la imagen. Aquí está la contraposición con los de Beshemesh. En cuanto que Beshemesh, como que quieren aprovecharse, como que quieren indagar, como quieren entrar más, ¿verdad? Sin embargo, por eso reciben ese castigo. Los de Kiriat Yarim no, lo reciben con los brazos abiertos. Abinadab, como decíamos recién, se llama, quien abrió su casa para guardarla allí y asignó incluso a su hijo Eliezer para dedicarse a su cuidado. Es decir, le deja, porque decíamos que no es una ciudad levita, entonces al no ser una ciudad levita no tiene ningún sacerdote que lo pudiese cuidar. Pero aquí Abinadab lo que hace es consagrarle, o mejor dicho, por lo menos darle esa potestad para que cuidase del arca. Tal vez ellos pensaron que la estadía del arca en su casa sería algo temporal, algo que iba a quedar por un tiempito simplemente, ¿verdad? De una manera muy rápida, ahora lo íbamos a cambiar, lo íbamos a llevar a otro lugar, temporal. Sin embargo, fue trasladada, ¿verdad?, mientras era trasladada al tabernáculo, es decir, mientras ellos pensaban y decían, bueno, ¿cuándo lo vamos a llevar y cuándo lo vamos a poner en su lugar? El lugar que le corresponde, ¿verdad?, al arca de la alianza. Diga, tú y yo hubo que tengo hogar particular, por decir así, en la casa de Abinadab, y el mismo que le nombra a su hijo para Eliezer, para que cuidase del arca. Eso es lo que están haciendo. Sin embargo, esto no fue posible, ya que el tabernáculo en Silo había caído en desuso desde que Elí y sus hijos habían muerto. Recuerdan que con la muerte de Elí y con la muerte de Pinjas y Jofne prácticamente desaparece la tradición del norte, es decir, la tradición del templo de Silo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. La gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos
todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primero, capítulo 7. Pasamos ya del capítulo 7, versículo 2, que llega hasta el versículo 14, la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos. Nosotros decíamos que cuando Silo cayó en desuso, el tabernáculo ciertamente ya no existe en este momento, se cierra, los israelitas comienzan a lamentar este alejamiento de Dios. Primer elemento, ¿verdad? Entonces, al faltarnos el arca, al faltarnos el lugar donde está el arca, comienzan también las desgracias. Israel comienza a lamentarse, a buscar, a decir, y bueno, ¿y dónde está el arca? ¿Cómo es? ¿Dónde está el Señor? Las versiones que tenemos en español traducen este sentimiento como lamentar, añorar. En hebreo se usa la palabra najá, que significa gemir, lamentar, llorar, añorar. Najá.
Eso es como tenemos en el hebreo, najá. Entonces, añorar, gemir, llorar, lamentarse. Todos estos elementos son importantes para darnos a entender la ausencia justamente entonces de Dios, porque con la representación del arca de la alianza nosotros sabemos que se le está representando a la misma presencia del Señor. Lo positivo de esta añoranza o de este lamento es que se despertó un clamor en el pueblo de Dios que los llevara a un camino de arrepentimiento. Es decir, no hay mal que por bien no venga. A pegar a ñande ya esa ina gaba lleva. Acuera, oñe botavete, oñe momombulu peñande yarbe, van andore coveji cuay, oye pe aishu cuera, co anga tu uyuishu me cuera, pero acuera ya es araima. Acuera oñe botaventema. Y sin embargo, esto que significa para nosotros el hecho de comenzar a lamentarse, a llorar, a hablar, nahat, entonces en hebreo nos da esta sensación o nos da esta explicación. La explicación es que esta añoranza, este lamento, despertó el clamor del pueblo de Dios que los llevara a su camino de arrepentimiento. Esto es lo que le tiene que llevar hacia ese camino de arrepentimiento. La añoranza y el lamento. Y desde ahí comenzar a reaccionar y decir, no, tenemos que ir, tenemos que hacer algo. Bueno, estas cosas son muy interesantes, ¿verdad? Que nos hacen entender. La ñañandú nos la joano ñande canar y rayo, ñañandu ahí no ñande la su, te la yare cogina algún problema guasú, pepe ñande mandu, ave ñande yarare, ñañe punu, yawero sapucay, ñañe punu, ya yerure, peñande yarare, yapomina no leje. Es decir, estamos invocando esa presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, de un Dios entonces que llegue hasta nosotros. Eso es lo que estamos sintiendo y estamos viendo aquí, ¿verdad? Bueno, ahora, esto mismo es lo que les llama al arrepentimiento. Allá examina entonces, va se inape arrepentimiento. Va o significa, lleva para el pueblo de Israel ese arrepentirse y ese volver a Dios. Los israelitas comenzaron a sufrir pérdidas por los ataques de los filisteos, primer elemento. Esta es una consecuencia, así nos narra por lo menos el autor sagrado, así nos narra el que está escribiendo la Biblia, ¿verdad? Y entonces comienzan a sufrir pérdidas por los ataques de los filisteos. Ellos no fueron a buscar el consejo del profeta Samuel. Ellos no van entonces a buscar el consejo del profeta Samuel. Aquí nos está llamando al arrepentimiento, decíamos. Pero no van así directamente a llamar, a pesar de que están sufriendo pérdidas en el ejército. Ellos no fueron entonces a buscar consejo con el profeta Samuel. Tampoco se van a pedir consejo. Tampoco se van a decir, bueno, ella pota, ¿verdad? No piden ningún consejo. Probablemente no querían un yeya opona, de verdad, un regaño aquí. Oye, ya otra catetéjica y la jono bebejina yerureja y Samuel beba y con la yapona ba y se con la yapota roñeñando ahí terénigo o ahora hay rayo allá. Entonces así comenzar a pedir primero, a suplicar. Y sobre esa situación dice, tenían miedo, porque sabían bien que ellos habían fallado y que el sacerdote no se callaría tampoco, ¿verdad? O sea, Samuel en este momento no se callaría y les diría, les cantaría las 40. Ya es gente. Probablemente entonces ellos no querían ese regaño, ese yeyao de parte del juez. Así que optaron por una salida mucho más fácil y usaron el arca como un objeto de buena suerte. Y toman entonces, en el sentido bien antropológico, los signos, los símbolos, como el elemento, ¿verdad?, de el arca como un objeto de buena suerte. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe.
Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La familia es el lugar donde aprendemos a convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. En este evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala.
Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá, la semilla crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad, y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña como siempre en este tiempo de Adviento, y me imagino en esta segunda semana lleva entonces Yabuero Guatámara ese camino de conversión en la esperanza.
Nos acompaña, como siempre, el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 35, del 1 al 10. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo, del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Florecerá las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren que su Dios que trae el desquite viene en persona. Y por ahí tengo que llevan de Isaías cómo está profetizando y cómo nos está diciendo qué es lo que sucederá, qué es lo que vendrá en el nacimiento de Jesús. Ñande coña mujer opea lleva Navidad, natividad, nacimiento, jamai con la uva hina, añande yara con la uva. Ñande voy coña no iba a cuechupea lleva añande yara, ñande nenduja ina ape aimema pendendía. Peñe bombarete que es añapua, que es añamañá, que es amombre que es añamañá. Y esto es lo que Él nos está diciendo. La fuerza de Dios, la gracia del Señor que nos renueva y que nos hace diferente. Y por eso va diciendo, tal vez de una forma muy poética, que tenemos que entender que esto es una renovación espiritual, una renovación interior, una renovación de la persona. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo. Se llama Omañá Eina y lleva todas estas bellezas que nosotros vemos en el mundo. Así tiene que ser la vida del cristiano que se compromete, así tiene que ser la vida del cristiano que realmente escucha la palabra de Dios, deja que entre en su corazón y que ahora permita que nazca Jesús en la sociedad y en la propia familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 7. Estamos nosotros aquí. Y decíamos que probablemente ellos no fueron a buscar el consejo del profeta Samuel jamás. Porque Samuel, como no tiene pelos en la lengua, no quimo, sino que esto es consecuencia, ¿verdad? Es consecuencia de tus acciones, es consecuencia de cómo vos estás obrando y cómo vos te estás presentando ante el Señor. Por lo tanto, ellos optaron por una salida fácil. La salida fácil era usar el arca como un objeto de buena suerte. Pero Dios no permitió que jugaran por las cosas de la semana. Dios no permitió absolutamente que se jugara con las cosas santas, con las cosas de Dios. A pesar de que acá es la cosa más sencilla, ¿verdad? Echar todo como culpable más siempre. La culpable, siempre. Dios lo no quiere, Dios lo esto, Dios lo aquello lleva. Dios luego. Y sin embargo, aquí nos está hablando la Biblia continuamente. Y yo les voy a decir el 100% de lo que la Biblia nos dice. En el fondo es un llamado a tomar conciencia de quiénes somos nosotros y hacer un camino detrás del Señor. Eso es lo que encontramos verdaderamente entonces en la palabra de Dios. Peñande yaro y cuame, peñande yara iñande, shenes bendiga tu mo peya pombae, nave, aishakabem, amosarambi, amoipende donde pero cuaobem, peye poye hangwa ese, peñe punu hangwa pe wata, peya pope, she ayerurea bm. A través de estas leyes, a través de estas normas, a través de esta historia, porque todo esto que encontramos aquí es una historia de salvación. Probablemente no querrían un regaño de parte del juez, así que optaron por una salida fácil, decíamos. Vamos a hacer una salida fácil, algo tenemos que hacer, de alguna manera,
Dios no permitió, sin embargo, que jugaran con las cosas santas y tanto en las cosas de todos los días, así como cuando estaba también la presencia, ¿verdad?, de los filisteos, ¿verdad? Los filisteos también la misma cosa, no les dejaba respirar. Ellos ya habían aprendido con una gran como una gran lección, mejor dicho, como una gran lección verdaderamente que se les está presentando aquí, en la medida en que van tomando estas experiencias. Después del rapto y del retorno del arca, porque Upea, Yerahai y Cuera se fue con los filisteos, ya sabemos todo lo que estuvimos reflexionando en los capítulos anteriores, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Juan Ayekina, en el capítulo 7. Teníamos un gato hacia lo que será después la monarquía. Esta es preparación, queridos amigos, una preparación que está haciendo el autor sagrado. Entonces, el libro primero de Samuel, capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todos sus corazones le vuelven ¿a qué cosa? Se vuelven a Yahvé. Si de todo corazón ustedes se vuelven a Yahvé. Quiten los dioses ajenos y a las Astarot de entre ustedes y preparen de la mano de los filisteos. Entonces aquí está todo este mundo, ¿verdad?, puesto al revés, ya es bebé. ¿Por qué? Porque justamente viene como consecuencia, si es que nosotros nos ponemos de parte de Dios, si vuelven ustedes al Señor Jesús, si vuelven, si hay conversión entre nosotros, entonces vamos a poder preparar nuestro corazón a Yahvé. Vamos a procurar mirar, vivir, sentir, ¿verdad?, esta gracia del Señor en el corazón. Y no solo a Él, sino también serviremos a los demás. Bueno, esto entonces, queridos hermanos, queridos amigos, es sobre un llamado continuo al arrepentimiento. Pero para arrepentimiento, para algo que proceso, para que o moñe por un hanguanta, ya ñandeña mañana, ya ponían el examen de conciencia, ya esa cuá o pepe ñandeña sí allá huirá. Upea shañe por una amonga cuañe por una amba apoja ya por ponana. Ahí está. Y entonces nosotros somos, queridos amigos, los que después comenzamos a trabajar y llevamos adelante nuestra propia vida. Porque lo pean allá pues no ciertamente que indica tu moyo y la yaja ñañe donde haya joven. Y es esencial esto cuando nos habla de esta situación. Por eso Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mishpah y yo oraré por ustedes al Señor. Y luego renunciaron en Mishpah y sacaron ruinas. Aquí sobre todo entonces entendemos, ¿verdad?, cómo esa ruina de la vida, cómo es que nosotros cuando nos ponemos y nos alejamos del Señor, lo único que hacemos es entorpecer, ¿verdad?, ese plan de Dios. Todo lo que pudimos edificar después queda en la nada, la ruina ya es. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tu obras maravillas con tu gracia,
imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
es nuevo, Jesús. Para la Iglesia, el año no comienza el 1 de enero, comienza con el periodo del Adviento, que se celebra 4 domingos antes de Navidad. El Adviento es un tiempo de preparación y espera, esperar a que llegue Jesús. Y no solo la celebración de la Navidad, que es cuando nace, sino también prepara nuestro corazón para la segunda venida de Jesús, que es la promesa que Él nos hizo. Es una época muy especial. Es por eso que este año en CatholicNet queremos acompañarte y cada semana estaremos presentando un video que te ayudará a acercarte más y prepararnos más para recibir a Jesús esta Navidad. El día de hoy hablaremos de la corona de Adviento. La corona de Adviento es tradición de esta época. Tiene 4 velas que encendemos todos los domingos como signo de que estamos esperando la venida de nuestro Salvador. La corona de Adviento tiene muchos simbolismos. Por decirlo, es redonda. Simboliza que no tiene ni principio ni fin como el amor de Dios. Los ramos verdes representan la esperanza. Las manzanas o esferas rojas nos recuerdan los frutos del jardín del Edén. Y el listón rojo simboliza nuestro amor a Dios. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, volvemos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, decíamos del libro de Samuel.
Nosotros vemos que aquí Samuel entonces convoca al pueblo para orar, para ayunar. Es lo primero que se hace aquí entonces. Hay que orar, hay que ponerse. ¿Por qué? Porque es un llamado al arrepentimiento. Peñan de yara y pona llevañan de no. Peñe llegan a peñan de yara arendabe. Diga tú y la pepetán, diga tú y la peñe momón peñan de yara. Entonces decíamos que probablemente no querían ellos un reto furibundo, ¿verdad?, de parte del Señor. Y entonces así el juez, ¿verdad?, que les va a dar con todo. Así que optaron con una salida fácil y usaron el arca como un objeto de buena suerte. Pero Dios no permitió que jugaran con las cosas santas. No permitió que jugaran con las cosas santas. Y tanto israelitas como filisteos aprendieron una gran lección, como vivimos, ¿verdad? Entonces también, tanto desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, siempre son lecciones que vamos aprendiendo, como el Señor nos va enseñando a través de la vida, a través de la experiencia. Ahora nosotros decíamos que luego que se haya robado, porque se robó el arca de la alianza, y luego del retorno del arca al pueblo de Israel, cambió su actitud y buscaron a Samuel. Comienza a cambiar la actitud y buscan a Samuel. Y él les dio el consejo que necesitaban. Aquí entonces va a estar el discurso de Samuel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a dar ese discurso. El abeipotá, el abeicotenea. Por fin peyumía lleva peñemunguetamí. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón se vuelven a Yahvé, si todos, desde un momento a otro, entonces vuelven su corazón a Yahvé, entonces van a ser capaces de quitar los dioses extranjeros. Viste que primero te está llamando entonces a una conversión verdadera, te está llamando a un amor profundo. Entonces hay que quitar todo eso, hay que quitar los dioses ajenos, hay que sacar los astarot de entre ustedes. Tienen que preparar su corazón a Yahvé y solo a Él le van a servir y les librará de la mano de los filisteos. A ver, muy baitejo. Vamos en da baitejo. Pe da pe ya pomo ahí pe. La pe da pe yu y no peñan de yara. Por eso estamos en esta parte que le llamamos justamente, es un llamamiento al arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, como decían los grandes santos de la iglesia, cuando no se asume, uno no se puede arrepentir. ¿De qué te vas a arrepentir? Si vos mismo no estás asumiendo, entero y por la vaina. Y esa es la mentira más grande, ¿verdad?, que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos. Y eso es lo que aquí está queriendo subrayar y nos está diciendo: eso no puede suceder, eso no puede ser así, porque esa es una gran mentira que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y entonces aquí miramos un poco, Samuel señala cuál era la raíz del problema. Hay que meter el dedo en la llaga, hay que encontrar la causa, hay que decir cuál es el verdadero problema en que nosotros estamos insertos. No solo la desobediencia, sino también la idolatría. También la idolatría. No es solo la desobediencia, sino que la idolatría. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el fondo, si el Señor te está llamando continuamente para adorarlo, para entender quién es Dios, ¿verdad?, y sos desobediente, evidentemente que entonces tanto la idolatría como la desobediencia irán juntos. Porque el Señor que te está ofreciendo, el Señor que te está diciendo, ahí está la desobediencia. Y haces todo lo contrario. Desobedeces lo que Dios te pide. Y entonces, ella pola, ella posee. Este es el estilo, ¿verdad?, de las sectas, de los protestantes. En realidad, aquí está el problema de la desobediencia, ¿verdad? Porque en el fondo, el mal, o la causa, mejor dicho, para todos estos males que después nosotros tenemos, las divisiones, las peleas, en casa que no nos entendemos, no somos capaces de dialogar con los hijos,
no nos va bien ningún negocio, decimos nosotros, etcétera, etcétera. En el fondo es una desobediencia total y absoluta a nuestro ser. Ese ser que nosotros tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos, en nuestra humanidad. O sea, obedecer la misma voz de la conciencia. Obedecer como Dios nos está guiando y mandando. Y en la medida en que nosotros somos obedientes, es decir, nos ponemos las pilas, ciertamente que nosotros vamos a conseguir, ¿verdad? Vamos a conseguir muchas cositas lindas. Vamos a poder dar pasos interesantes cuando uno es obediente, porque en la obediencia se recibe tantas cosas, tantas y tantas cosas. Pero en la desobediencia absolutamente nosotros lo único que estamos haciendo es traer idolatría. ¿Por qué? Y la idolatría viene con la desobediencia porque ñande ya detrás de falsos dioses. Y así entonces, queridos amigos, me despido por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión del libro de Samuel, muy interesante. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.